Aristóteles nació en el 384 a.C. en Estagira, en lo que entonces era Macedonia. Fue discípulo de Platón y preceptor de Alejandro Magno. Entendió al hombre como un animal racional y político, y creyó firmemente que solo lo individual, lo particular, es real. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la única figura de talla semejante a la de Platón que hay en la historia de la filosofía, Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón, del mismo modo que Platón lo había sido a su vez de Sócrates, pero se alejó en parte muy sustancial de la doctrina de su maestro. En una ocasión cuentan que dijo: soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, y por eso tenía que romper, que separarse de la obra de su maestro. Alguien ha comentado que todos los hombres somos o platónicos o aristotélicos. Platón es la doctrina de las ideas, es la búsqueda de un mundo en el que los universales eternos, inmortales, etcétera, se conservan y proyectan su influjo, digamos, conceptual sobre el mundo de la materia. En cambio, Aristóteles es un realista. Aristóteles no cree en otro mundo ideal, sino que cree que los conceptos, que las llamadas ideas, están realmente en nuestro mundo. Es decir, lo que existen son individuos, cosas, objetos, y a partir de esos individuos y objetos, buscando sus semejanzas, nuestra cabeza, nuestra mente es la que busca el concepto y la que crea el concepto. El concepto no está en otro lugar ideal, sino que está en nuestra capacidad de pensar sobre la diversidad del mundo. Vemos cosas diferentes, cosas distintas, y las agrupamos de acuerdo a clases en un concepto, pero ese concepto es una producción nuestra, es una proyección de nuestra capacidad intelectual. El hombre es un animal racional y político. Para Aristóteles, los dos rasgos son fundamentales. Nos distinguimos por la razón, porque somos capaces de pensar y de reflexionar sobre lo que hacemos, y sobre todo de asombrarnos, que es el comienzo de la filosofía. El principio de la filosofía es el asombro ante el mundo, el preguntarnos por qué. Y luego somos animales políticos, es decir, tenemos que vivir en la polis, tenemos que vivir en comunidad con los demás. No hay seres humanos que puedan vivir solos, porque todos tenemos lenguaje, somos seres simbólicos, y por lo tanto un ser que tiene un lenguaje que él no ha inventado necesita los otros seres para compartir ese mundo de símbolos con ellos. Aristóteles nació en Estagira en el año 384 a.C. y murió en Calcis en el año 322 a.C. Era hijo de un médico de la corte macedonia. Durante 20 años fue discípulo de Platón en la famosa Academia de Atenas. Mientras Platón vivió, fue fiel a sus enseñanzas. Luego desarrolló su propia filosofía en abierta disidencia respecto del platonismo. En el año 343 a.C., Filipo de Macedonia llamó a Aristóteles a su corte para que fuese el preceptor de su hijo Alejandro. Cuando Alejandro ascendió al trono macedonio, Aristóteles volvió a Atenas y fundó una escuela alquilando un terreno junto al santuario dedicado a Apolo Liceo. De ahí tomó su nombre la escuela aristotélica, el Liceo. Allí Aristóteles se dedicó a investigar y a enseñar lógica, física, biología, ética, política y otras disciplinas. Además fundó, con la ayuda económica de Alejandro, una gran biblioteca y un curioso zoológico.
En el terreno arrendado había un jardín con senderos. A Aristóteles le gustaba pasear por este lugar mientras daba sus clases de la mañana, dedicadas a los discípulos más avanzados. Como en griego paseo o lugar de paseo se dice peripatos, los asistentes a esas clases fueron llamados peripatéticos. Los apuntes correspondientes a las clases que impartía Aristóteles por la mañana son lo que se ha llamado escritos esotéricos y son los que conservamos. De los otros, llamados exotéricos, solo nos han llegado algunos pocos fragmentos. Al morir Alejandro de Macedonia, en el 323 a.C., Aristóteles abandonó Atenas, dejando el Liceo bajo la dirección de su discípulo Teofrasto, y se instaló en Calcis, donde residió hasta su muerte. Solo una parte de la obra aristotélica ha llegado hasta nosotros. Los escritos conservados ocupaban antiguamente 106 rollos de papiro, pero la producción escrita total, según el catálogo alejandrino, llenaba unos 550 rollos. Lo que conocemos de su obra atestigua su enorme capacidad de asombro y deseo de saber. Su interés se desplegó rigurosamente por los más diversos ámbitos. Pero hay que advertir que los escritos que se conservan son en su mayor parte manuscritos o apuntes de clases. Ello explica su estilo pedagógico y a menudo árido. Sabemos que también escribió diálogos, cuya fuerza y claridad fueron elogiados, pero que se han perdido. Según Cicerón, los diálogos aristotélicos hoy extraviados eran un río de oro, por su elocuencia y su lenguaje elegante y preciso. También compuso himnos y poemas, de los que solo se conservan fragmentos. Aristóteles acometió la primera sistematización o clasificación de las ciencias en la antigüedad. Dividió el pensar discursivo en tres clases. Estarían las ciencias productivas, las ciencias prácticas y las ciencias teóricas. Las ciencias productivas apuntan a la producción de objetos bellos y útiles. Las ciencias prácticas se ocupan de la acción humana, y ahí encontramos a la ética y a la política. Y las ciencias teóricas son las que se ocupan del conocimiento por el conocimiento mismo. En esas ciencias teóricas, Aristóteles ubica a la física, a la matemática y a la filosofía primera, que fue lo que luego se dio en llamar metafísica. En cuanto a la lógica, Aristóteles, que fue su gran organizador, no la considera específicamente una ciencia, sino más bien una preparación para las ciencias, un instrumento, un órgano, que servía para conocer las formas válidas y las formas inválidas de pensamiento. La filosofía aristotélica se opuso a la enseñanza platónica por entender que ésta, con su teoría de las ideas, duplicaba innecesariamente los entes, ya que explicaba los entes reales por otros ideales, y que además la noción de una participación de las cosas particulares en las ideas era poco satisfactoria. Para Aristóteles, las ideas son entidades ficticias. Solo existen los individuos. Los individuos son las sustancias que sostienen todos los atributos que predicamos de ellos. Y las ideas universales no son más que abstracciones que el entendimiento realiza a partir de los individuos. Tanto Platón como Aristóteles creen que hay algo que es la esencia de las cosas. Platón lo llama idea o eidos. Aristóteles lo llama a veces forma, a veces género, a veces esencia o, en griego, ousia. Los dos apuntan a eso universal y creen que la filosofía tiene que apuntar a eso. Pero la diferencia es que Platón pone esa esencia en un ámbito trascendente y Aristóteles la ubica en un plano inmanente. Lo universal está. Además de la metafísica, Aristóteles aporta
una ciencia, digamos, una área de conocimiento nueva, que es la ética. Ética es a la vez el ethos, el carácter y también la costumbre. La palabra ética juega con ese equivalente en que en la lengua griega solamente una letra distingue a carácter y costumbre. Aristóteles se pregunta cuál es la finalidad que debe buscar el ser humano en el mundo. Todo lo que hacemos es instrumental, sirve para conseguir tal y cual fin. Pero después de todos esos fines, ¿qué hay? Más allá de los fines parciales de nuestra vida, ¿qué es lo que podemos aspirar a encontrar? Aristóteles dice la felicidad. La felicidad es lo que los seres humanos buscamos. Y la ética no es ni mucho menos, como luego ha llegado a ser a partir de visiones más penitenciales, una búsqueda del deber, de la obligación, del sacrificio, etcétera. No. Para Aristóteles la ética es una reflexión sobre la acción humana en busca de la libertad. Y para ello lo que dice Aristóteles es que tenemos que intentar desarrollar las virtudes, es decir, los hábitos que nos dan fuerza, que nos ayudan a vivir mejor, porque no olvidemos que la palabra virtud, la palabra latina naturalmente virtud, viene de vir, de la fuerza viril, la fuerza, la excelencia, incluso la fuerza del guerrero. De modo que la virtud es lo que nos da fuerza frente a la debilidad, que es el vicio. La virtud es lo que aumenta nuestra fuerza y por lo tanto nuestra capacidad de alcanzarnos a la felicidad. ¿Dónde situar las virtudes? Evidentemente hay que situarlas, piensa Aristóteles, en el mundo de la acción humana. En la acción humana tan malo es ir demasiado lejos como no hacer lo suficiente. Tan malo es ser tan valiente que nos convertimos en temerarios y morimos en la primera de las empresas que acometemos, como ser cobarde y pusilánime y no atreverse a hacer lo que debe ser hecho. Por lo tanto, Aristóteles cree que las virtudes están en una especie de justo término medio entre el exceso y el defecto en un campo o un área determinada de acción. ¿Cómo podemos aprender cuál es ese término medio? Para Aristóteles no se basa exclusivamente en una definición de tipo teórico. Tenemos que verlo en la práctica, puesto que la ética tiene que relacionarse con la práctica, tenemos que buscar el modelo de nuestras acciones en la práctica. Hay que fijarse en los spudaioi, en los excelentes, en los magníficos. Es decir, cuando yo me pregunto ¿qué es verdaderamente el coraje? Debo pensar, ¿a quién quisiera yo tener a mi lado si estuviera en un momento de peligro? Esa persona en la que pienso es la que me puede indicar qué es el coraje, porque esa persona será un valiente. Si yo pienso qué es la generosidad, pues digo, ¿a quién recurriría yo si estuviera en un apuro, si necesitara a alguien que me apoyase, que me acompañara, que me prestara dinero o lo que fuese? Esa persona en la que pienso es el generoso. Él es el que puede enseñarme en qué consiste la generosidad. Es decir, la reflexión sobre la acción y la virtud no es meramente teórica, sino que busca modelos en la vida práctica.